La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una oficina que funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Depende directamente del máximo tribunal de nuestro país. Está integrada por un equipo interdisciplinario, es decir, que hay profesionales de las áreas del derecho, la psicología, el trabajo social y la medicina que están trabajando para evaluar el riesgo que surge del relato que brinda la persona que se acerca a la oficina. Hay que destacar algunas cuestiones respecto de este relato. Lo puede brindar la persona que se considera directamente afectada por un hecho de violencia doméstica o cualquier otra persona que venga a relatar también un hecho que afecta a otra. No es necesario que exista una vinculación afectiva o familiar respecto de esta tercera persona, sino que puede hacerlo cualquier otra persona. La importancia de brindar el relato en la oficina es que permite que la unidad interdisciplinaria que va a atender a esta persona pueda extraer diferentes indicadores del relato que se brinda. Es decir, cuando la persona ingresa a la unidad de atención, es atendida por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada que van a escuchar el relato de esta persona, se le van a pedir precisiones acerca de determinadas circunstancias que vaya explicando, se le va a interrogar acerca de cuál fue el hecho por el cual esta persona decide acercarse a la oficina, luego se le van a pedir aclaraciones y circunstancias de modo, tiempo y lugar acerca de esa situación, luego se va a indagar acerca de situaciones de violencia que hayan ocurrido con anterioridad. De todo este relato, la unidad interdisciplinaria va a ir extrayendo indicadores. Por ejemplo, la frecuencia y la intensidad de los episodios, si la persona convive o no convive con quien se denuncia como agresor del hecho de violencia, si hay niñas o niños que hayan presenciado estos hechos de violencia o que haya habido violencia física directa hacia estos niños, si convive o no convive con el agresor, si existen armas a disposición tanto de la víctima como del agresor, es decir, diferentes situaciones para poder evaluar después un determinado nivel de riesgo. Este nivel de riesgo en la oficina consiste en que se califique como nivel de riesgo bajo, medio o moderado, alto o altísimo. El legajo que se confecciona en la oficina se hace con el acta, que se transcribe en forma casi textual de lo que va diciendo la persona, este informe de riesgo, que se realiza en base exclusivamente a este relato que se recibe. ¿Esto qué significa? Es suficiente escuchar a una de las partes en la situación de violencia para poder confeccionar este informe. ¿Por qué? Porque los indicadores que se van obteniendo se obtienen del relato que se escucha en la oficina. No es función de la oficina verificar o no si ocurrió el hecho en cuestión. No estamos en la oficina para establecer la veracidad de lo que se está escuchando, sino para escuchar a la persona y extraer estos indicadores. La veracidad o no del relato es un asunto que se va a determinar luego en sede judicial, es decir, en todo caso, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal a través de la investigación de lo que habría ocurrido. También es importante destacar que es suficiente este único relato porque esa evaluación de riesgo también es suficiente junto con la descripción de lo que haya sucedido para que juezas y jueces puedan tomar la decisión acerca de si adoptar o no medidas de protección. ¿Por qué decimos que es suficiente? Porque en realidad las medidas de protección son válidamente aplicables porque tienen un determinado periodo de duración. Esas medidas de protección se dictan durante un determinado periodo de tiempo, donde después, tanto en la sede civil como en la sede penal, se dispondrán algunas otras medidas para, en la sede civil, verificar cómo se da la dinámica en el grupo familiar y en sede penal para investigar el hecho en cuestión para poder seguir avanzando en el desarrollo de todo el proceso. También se discute fundamentalmente esto si es válido escuchar a una de las personas y insistimos desde la Oficina de Violencia Doméstica en que para el dictado de medidas de protección es suficiente con escuchar a una de estas personas. De hecho, la jurisprudencia que hemos observado a partir de la atención en los casi 76.000 legajos que lleva atendidos la oficina desde el inicio de su funcionamiento, que fue en septiembre del año 2008, concluimos que la mayoría de juezas y jueces dictan estas medidas sin necesidad de convocar a la otra parte. En algunos casos donde aparece como dudosa la situación o el equipo de la oficina no puede extraer indicadores que permitan evaluar la situación de riesgo, en esos casos sí generalmente se cita a una audiencia a la otra parte o se dispone la realización de un diagnóstico de interacción familiar. Pero fundamentalmente insistimos en que con un relato, con la evaluación de riesgo,
La autoridad judicial se encuentra en condiciones de evaluar y de decidir si adopta o no medidas de protección que van a estar vinculadas respecto al nivel de riesgo también que se haya observado en la oficina. A su vez, esas evaluaciones de riesgo, junto con el relato y junto con la respuesta que brinda el Poder Judicial, son datos que vamos acumulando a lo largo del funcionamiento de la oficina y son los datos que vamos brindando e informando a través de la elaboración de estadísticas. Es importante destacar que la Corte Suprema tuvo en cuenta desde el inicio del proyecto que, más allá de su función o de su objetivo inicial, que era brindar insumos a juezas y a jueces de la magistratura civil y penal, además de, como consecuencia directa de esto, facilitar el acceso a justicia de quienes aparecen como víctimas de este tipo de situaciones. Otra de las funciones a tener en cuenta era la elaboración de datos estadísticos, porque esto es lo único que permite visibilizar la magnitud de los casos de violencia doméstica que funcionan en el Poder Judicial, y además son insumos que sirven para colaborar en el diseño de políticas de prevención por parte de los otros poderes. De esta manera se brindan mensualmente determinados datos a través de la página de la Corte, y anualmente también se hace otro tipo de desagregados para poder hacer análisis comparativos acerca de cómo va evolucionando o se van analizando los casos de violencia doméstica. Y en este punto lo que podemos informar es que, si se observan esos datos estadísticos, en forma mensual y en forma anual, la cantidad de casos va aumentando. Por ahí sí se mantienen casi similares los porcentajes respecto de las características de los hechos, pero las denuncias que se reciben en la oficina aumentan mes a mes. Y lo que sí se puede observar desde el inicio de la oficina también es que se han disminuido considerablemente los plazos en los cuales se dictan medidas de protección, y también va disminuyendo paulatinamente el porcentaje de archivos de causas en el proceso penal. Esto, digamos, evaluándolo desde forma positiva, consideramos que el acta que se elabora en la oficina y el informe que se realiza respecto del nivel de riesgo son elementos que fueron ayudando a la justicia penal a poder determinar la forma en que se pueden investigar este tipo de casos.